Los justos pueden reconocer a los malvados en el trabajo. Está escrito en el Zohar. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Él pastorea entre las rosas. Así como las rosas tienen espinas, el Creador conduce el mundo con justos y malvados. Así como las rosas no permanecerían sin las espinas, los justos no serían distinguibles sin los malvados. Esto implica que necesitamos a los malvados solo para que los justos sean perceptibles. La pregunta es, ¿quién necesita esta distinción? Esto no se puede decir con respecto al Creador, tal como Él conoce todos los secretos. En relación con el mundo está escrito, caminar humildemente con el Señor tu Dios, lo que significa que la persona debe ocultar sus acciones de las personas. Por lo tanto, esto significa con respecto a la persona misma. La pregunta es, ¿por qué uno necesita reconocer al justo a través de los malvados? ¿Por qué necesito esta distinción? Es decir, ¿qué significa conocer y distinguir entre lo que hacen los justos y los malvados? No es suficiente que él haga lo que hacen los justos, sino también necesita saber la distinción de los justos, específicamente a través de los malvados. De lo contrario, es imposible ser justo. Está escrito que en el trabajo todo se dice dentro de un cuerpo, y esto es el justo y el malvado están dentro del mismo cuerpo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para qué propósito se requiere que el justo y el malvado estén en el mismo cuerpo? Como dice el Zohar, que el Creador maneja el mundo con los justos y los malvados. Desde cada persona es un mundo pequeño. Sería mejor que si el Creador manejara el mundo solo a través de los justos. Entonces, ¿para qué necesitamos los malvados? La respuesta es que con el fin de que el justo sea perceptible y se pueda distinguir, tenemos que entender el beneficio de distinguir los justos a través de los malvados, es decir, lo que ganamos con esta distinción. El caso es que se sabe que existe la práctica de las misbot, preceptos, y la intención de las misbot, es decir, lo que uno quiere para su trabajo. Cuando nos esforzamos en la Torah y las misbot, hemos aprendido que hay dos modos de recompensa en esto. Uno, lo lishma, no en su nombre, y dos, lishma, en nombre de la Torah. Lo lishma significa que uno debe ser recompensado por su trabajo, tanto en este mundo como en el otro mundo. Como dice el Zohar, este trabajo no se considera la esencia. Como dice el Zohar, el temor a que es lo lishma no es el temor principal. Se dice, el temor principal es que uno debe temer a su maestro, porque él es grande y dominante, y todo es considerado como nada delante de él. Y en él debe poner su voluntad en este lugar, el cual es llamado temor. De esto se deduce que hay dos tipos de intenciones mientras hacemos las acciones, tanto en el estudio de la Torah como en la realización de las misbot. El trabajo de las personas en general es con el fin de recibir una recompensa.
y el trabajo del individuo es por el bien del Creador, y su recompensa es si pueden servir al Rey. Es decir, todo su placer, el cual les da el combustible para que puedan trabajar con el fin de otorgar, es sentir que están dando contento al Rey y están alabando y dando gracias al Rey por haberles dado el pensamiento y el deseo de trabajar para Él y para recibir alguna otra recompensa en su trabajo. Ellos dicen que para recibir recompensa no necesitamos sentir la grandeza del Rey. Más bien, debemos tener en cuenta la grandeza y la importancia de la recompensa que recibiremos si observamos la Torah y las Misbot. Pero el Creador puede permanecer para ellos al mismo nivel de grandeza e importancia como era para ellos al comienzo de su trabajo. Sin embargo, si su intención es dar contento al Creador, entonces, si quieren aumentar el trabajo, ellos deben aumentar la grandeza del Creador. De acuerdo a la grandeza del Creador, en esa medida pueden anularse ante Él y hacer todos sus actos solo por el bien del Creador. Es como dice el Zohar sobre el versículo: su marido es conocido en las puertas, cada uno según lo que él supone en su corazón. Por lo tanto, con el fin de tener combustible para el trabajo, aquellos que quieren trabajar por el bien del Creador deben intentar cada día esforzarse en obtener fe en la grandeza del Creador, ya que la grandeza del Creador es lo que les obliga a trabajar para Él. Y este es todo el placer que deriva de su trabajo. Por lo tanto, estas personas que a veces piensan que pueden conformarse con la medida de fe en el Creador que tienen y que piensan que ya están listos y son justos y no necesitan aumentar la fe en la grandeza del Creador, cuando el Creador se comporta con ellos como justos, significando que les da un poco de acercamiento y ellos reciben un deseo, anhelo y el gusto en el trabajo, ellos piensan que ya son personas completas, que no carecen de ninguna fe y no carecen de creer en la grandeza del Creador. No tienen necesidad de avanzar, excepto en acciones. Pero la grandeza del Creador que tienen es suficiente para ellos. Esto es considerado como que el Creador se comportase con ellos como los justos. Por lo tanto, para que una persona avance en el camino del Creador, para ser recompensado con todo su trabajo y sea por el bien del Creador, y ahora siente que está en un estado de ascenso, ¿qué más debe hacer? Por esta razón, el Creador conduce su mundo con los malvados. Es decir, en ese momento el Creador le da pensamiento de malvados, lo que significa que no vale la pena trabajar por Él, pero solo para sí mismos. Por esto, la persona sufre un descenso y piensa que el descenso que ha recibido no se debe a que se le dio a él para que pudiera avanzar en el camino del Creador, para ser recompensado con el conocimiento de la Kedushá, santidad. Por el contrario, la persona piensa que ha retrocedido porque no puede trabajar en la manera de los individuos, pero tiene que trabajar como las personas en general. Y desde que se ha apartado de las personas en general, se queda con las manos vacías
de aquí y de allí, ya que no puede devolverse al estado de personas en general. Por esta razón, en este estado, una persona entra entre el cielo y la tierra y siente que su situación es peor que la del resto de la gente. En este momento, él puede pedir al Creador con todo su corazón y puede dar una plegaria, como está escrito: perdóname, Señor, porque soy miserable. Sáname, Señor, porque mis huesos están consternados. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a estar en esta situación en la que siento que mi condición es peor que la de cualquier otra persona y que no tengo ni una sujeción en la espiritualidad? Por esta razón, a la persona no le queda más remedio que creer lo que está escrito, porque escuchas la plegaria de tu boca. Baal Hasulam explica que una persona debe creer que el Creador escucha la oración de toda boca, es decir, hasta la peor boca en el mundo, de las cuales no puede haber más bajas y peores en este mundo. Aún así, el Creador escucha. Como nuestros sabios dijeron, aquel que viene a purificarse es ayudado. Él interpreta esto sobre el Zohar. Se le da un alma santa. De ello se desprende que el Creador le da los pensamientos de los malvados, y es para que tenga un lugar para pedirle al Creador que le ayude. De lo contrario, hubiera permanecido en el estado en el que estaba en el comienzo de su trabajo, y permanecería así durante el resto de su vida. Por esto podemos interpretar lo que nos preguntamos. ¿Qué quiere decir que si no fuera por los malvados, los justos no serían distinguidos? Preguntamos, ¿entre quiénes el justo necesita ser distinguido? ¿Y cuál es el propósito de esta distinción? La respuesta es porque el Creador conduce su mundo con justos y malvados. Sin embargo, en este sentido también hay que preguntar ¿por qué necesita para dirigir su mundo justos y malvados? ¿No sería suficiente para llevar a cabo el propósito de la creación para hacer el bien a sus creaciones? Si el Creador dirigiera el mundo solo con los justos, tiene sentido que si lleva al mundo solo con los justos, sería más fácil de llevar a cabo el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones. Por lo tanto, ¿para qué son los malvados? La respuesta a esto es que si no fuera por los malvados, los justos no serían perceptibles, no se podrían distinguir. Esto significa que la completitud y la grandeza de los justos no sería evidente. El grado que alcanzan. En cambio, los justos permanecerían en el grado del comienzo de su trabajo y no habría ningún progreso en el grado de los justos. Por esta razón, para que el mérito y la grandeza de los justos sea evidente, el Creador tiene que llevar y conducir el mundo con justos y malvados. Enviando los justos a la persona, el Creador nos acerca al trabajo del Creador. Si el hombre no sufriera un descenso, estaría obligado a permanecer así durante toda su vida, y la persona no tendría ningún progreso en la mente de la Torá, donde se oculta el deleite y el placer que figura en el propósito de la creación. El mérito de los justos no sería evidente, ya que ¿con qué fin él necesitaría un nivel más alto?
De hecho, debemos saber que el mérito de los justos es como nuestros sabios dijeron. El Creador está destinado a legar a todos y cada uno de los justos 310 mundos. Como se ha dicho, dotar a los que me aman con la riqueza, que yo llenaré sus tesoros. Por lo tanto, con el fin de tener la necesidad de alcanzar el grado de justo y por sus méritos ser evidente, el Creador tiene que llevar al mundo con justos y malvados. De esto se desprende que para que el justo sea evidente, los malvados también son necesarios, ya que precisamente por llevar el mundo con los malvados también, el Creador da los pensamientos y deseos de los malvados a una persona, tal como da la cualidad de los justos a la persona. Es decir, el Creador le da el deseo del amor propio. Pero esto se hace a propósito, para que el hombre sepa que el Creador no quiere que se quede en el estado donde comprenda el trabajo del Creador de acuerdo a su mente en ese momento. En el comienzo de su trabajo, en la manera de individuos, cuando asumió para sí, lo era en el grado de los justos. Si el Creador no se comportó con él en la manera de los malvados, o sea, dándole pensamientos y deseos que estuvieran en contra de la mente y el corazón, la persona pensaría que ya estaba en el grado de los justos, y el grado de justos permanecería en la persona con la bajeza más absoluta, ya que la persona entendería que no tiene nada más que añadir. A esto se le considera como que el Creador conduce su mundo con los justos, dando al hombre solo el grado de un justo, sin sentir ninguna deficiencia, que el Creador debería darle un nivel más alto en la comprensión del significado de justo. A esto se le considera como que los justos no son perceptibles. Como se ha dicho, que el mérito de los justos es el que debe venir para obtener 310 mundos. Y él no tendría ninguna necesidad de esto. Es imposible dar un llenado si no hay carencia, ya que la persona no sería capaz de cuidarse de las clipot, cáscaras, no se lo quitarían y lo tomarían bajo su propia autoridad. Solo las clipot pueden beneficiarse de esto, y esto puede dañar la Kedushá. Como dijeron nuestros sabios, Zor, la cubierta, fue construida solo por la ruina de Jerusalén. Por lo tanto, precisamente cuando hay una carencia y se le da un llenado para esa carencia, la persona sabrá cómo tener cuidado para que ningún beneficio llegue a los externos. De ello se deduce que la persona debe tener fe en los sabios y la forma en que nos guían para creer en sus palabras. Él no debería decir que el hecho de que constantemente sufre descensos es porque no es digno de alcanzar la plenitud. Por el contrario, todos los descensos vienen a él desde arriba y son con el fin de que el hombre tenga la necesidad de obtener todo el naranjai de su alma. Esto requiere una gran fortaleza para decir que el Creador le envía los descensos para que pueda sobreponerse y trabajar de manera forzada. A esto se le llama, Él es forzado hasta que Él diga, Creador, yo quiero.